Bueno, a todos nuevamente, buenas noches. Vamos hoy a continuar con el estudio que llevamos de la carta de Pablo a la iglesia de Galacia, la carta a los Gálatas. Estamos hace unas semanas estudiando el capítulo 3 y en el capítulo 3 se viene presentando una conversación muy interesante sobre el tema de si la salvación es por pura gracia y si estos Gálatas, que recuerden que eran gentiles, no judíos, sino que eran gentiles, si estos podían ser cristianos y recibir las promesas de Jesucristo por gracia, o si tenían que cumplir ciertos requerimientos, si tenían que primero ser judíos, si tenían que circuncidarse. Hace unas semanas venimos dándole vueltas a estos temas porque ese es el punto central de la carta a los Gálatas. Recuerden que cuando comenzamos esta carta dijimos que esta carta es la llamada carta de la libertad espiritual, porque aquí Pablo pues hace una defensa clara de la libertad cristiana enmarcada pues en los parámetros de nuestra fe. Hace 8 días estudiamos que Pablo estaba conversando con esos judaizantes. No sé si es oportuno que recordemos ese término. Le llamamos judaizantes en este contexto a unos hombres que venían de Jerusalén, judíos, eran judíos, pero eran judíos convertidos al cristianismo, es decir, eran judíos que esperaban el Mesías y que creyeron en que Jesús era el Mesías prometido, ¿sí? Entonces ellos eran judíos convertidos al cristianismo y hacían parte de la iglesia de Jerusalén, que era la principal en aquella época. Vienen a Galacia, que es una de las primeras iglesias no judías. Es una iglesia fundada por Pablo y Bernabé y es una iglesia de gente gentil, paganos en los términos judíos. Y entonces estos que vienen de Jerusalén, pues consideran que sí está bien que ellos sean receptores de las promesas de Jesús, pero primero tienen que hacerse judíos porque eso es solo para judíos, porque la promesa del Mesías era solo para los hijos de Abraham. Entonces se viene dando una conversación ahí muy interesante entre Pablo y ellos. Esa es la razón por la que, comenzando este capítulo 3, Pablo les decía: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los engañó? ¿Por qué dejaron que les distorsionaran su creencia tan fácil? Estamos conversando sobre ese tema y la última parte de la conversación de Pablo con estos judaizantes es que Pablo les demostró que si iban a la palabra, al Antiguo Testamento, el asunto de la salvación por gracia, por fe, no era un asunto nuevo. No es que se estuviera predicando un nuevo pacto, no es que se estuviera predicando una nueva manera de salvarse, sino que Pablo va hasta el Antiguo Testamento y, tomando como ejemplo a Abraham, les demuestra que Abraham fue salvo por fe. Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia. Abraham creyó y fue declarado justo y todavía no había llegado la ley de Moisés. Abraham es mucho antes que Moisés. Entonces, él viene hasta el Antiguo Testamento y les demuestra que el pacto de Dios con Abraham es el pacto de la fe, que Abraham fue justificado por la fe y no por las obras de la ley, y que los demás creyentes, sean judíos o gentiles, de igual manera se salvaban solo por fe. En eso quedamos hace 8 días, en esa conversación de Pablo con ellos. Ahora, lo que sigue a continuación es que pareciera que Pablo como que anticipa lo que le van a decir los judaizantes, como que anticipa la respuesta de los judaizantes, y es como si se preguntara en boca de los judaizantes, es como si pensara que los judaizantes estarían pensando: si Abraham y sus descendientes
fueron salvos por fe. De pronto ellos fueron salvos por fe, pero entonces es obvio, o les parecería obvio, que en el momento en que Dios le dio la ley a Moisés, en ese momento cambió el modo de salvación. Es como si Pablo pensara que ese ejemplo que puso de Abraham, de pronto los había convencido de que Abraham efectivamente fue salvo por fe, pero que muy probablemente lo que estarían pensando estos es, listo, eso aplica para Abraham. Pero en el momento en el que Dios le entrega en el Sinaí las tablas de la ley a Moisés, a partir de ese momento cambian las reglas de juego y la salvación entonces es por ley. Eso pareciera que Pablo está como anticipándose a lo que le van a decir. Como que con la ley, con la llegada de la ley se estableció un nuevo pacto y se estableció un nuevo medio de salvación. Y entonces, después de Moisés, eso que antes era por fe, ahora sería por el cumplimiento de la ley. O por lo menos cumplir la ley sería un requisito necesario para ser salvos por fe. Es decir, es como si Pablo considerara que el argumento que seguía a continuación de parte de los judaizantes era decirles que el pacto de Moisés en el Sinaí, Dios le entrega las tablas de la ley a Moisés, ese pacto había anulado el pacto anterior, que era el pacto de Dios con Abraham. Hoy, precisamente, vamos a estudiar unos versículos en los que Pablo parece dar respuesta a eso. Si alguien preguntara, listo, Dios establece claramente cuando uno lee el Antiguo Testamento que la salvación de Abraham fue por fe. ¿Qué pasó entonces cuando llegó la ley en el Sinaí? ¿Este nuevo pacto sustituye al anterior? ¿Revoca el anterior? ¿O qué pasa con eso? O algo que muy probablemente en otras palabras usted en algún momento se ha podido preguntar y yo me lo he podido preguntar. Si la salvación es por gracia, que viene mediante la fe, si la salvación es un favor inmerecido, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué ese asunto de la ley? Es muy probable que Pablo tenía en mente que esa pregunta podía estar en los judaizantes y muy seguramente el Espíritu Santo sabía que esa pregunta podría estar en nosotros y entonces estos versículos que leeremos hoy nos ayudan a entender un poco ese asunto de el propósito de la ley y qué pasa con ese pacto anterior con Abraham una vez llega la ley. Vamos entonces hoy a concentrarnos en el capítulo 3 de Gálatas, de los versículos 15 al 22. Dice así: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez que es ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no sería por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo el pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes.
Es muy probable que con esta lectura inicial algunos de ustedes hayan notado que es un texto bastante confuso. Hay algunos puntos que uno se enreda incluso leyéndolos. Ustedes es muy probable que estén siguiendo ahí la lectura en sus Biblias y hay algunos versículos específicos en donde uno, aunque lo lea despacio, le cuesta un poco seguir el hilo o entender claramente qué es lo que se está diciendo específicamente. La idea es que entonces podamos conversar un poco y bueno, pues guiados por el Espíritu Santo, lo podamos entender un poco mejor. Ya saben entonces que el contexto de esto es esa posible discusión que hay entre el pacto con Abraham, que es un pacto por fe, y el pacto que vino posteriormente con Moisés, que es el pacto del Sinaí, el pacto en donde Dios le entrega la ley a Moisés. Hay como una especie de tensión, hay como una especie de tensión entre el pacto de la promesa, que así se le llama al pacto de Abraham, y el pacto de la ley, que es el pacto mosaico. Y entonces, en este texto, Pablo parece que comienza dándonos algunas evidencias de por qué el pacto de la promesa prevalece y es superior al pacto de la ley. Vean que empieza dándonos como elementos para ratificar eso. Nos empieza diciendo, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. El pacto de la promesa fue confirmado, fue ratificado. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que cuando un pacto se sella, cuando uno tiene intenciones de hacer un pacto, una intención de compra-venta, pues todavía existe la posibilidad de que alguno de las partes se retracte. Pero hablando en términos humanos, dice él, les hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, cuando se ratifica, nadie lo invalida ni le añade. Aquí lo que está diciéndonos Pablo es que el pacto de Dios con Abraham fue ratificado. El pacto de Dios con Abraham fue confirmado y por lo tanto, una vez confirmado, no cambia. Lo primero que él plantea es, tenemos que tener conciencia de que ese pacto fue confirmado y por lo tanto, Dios no se va a arrepentir de ese pacto. Precisamente Pablo, como intentando que entendamos lo que es un pacto, porque a veces nosotros mismos hablamos del antiguo pacto, del nuevo pacto, y cuando uno habla del nuevo pacto, pareciera como que entonces el antiguo, ¿qué pasó? Hubo un pacto entre dos, un matrimonio, por ejemplo, es un pacto. Y entonces, para que haya un nuevo pacto, es porque alguno de estos dos se patració. Resulta que cuando nosotros hablamos del Antiguo Testamento, ahora nos vamos a dar cuenta que testamento significa pacto. Cuando uno toma la Biblia y se da cuenta que está dividida en dos partes, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, pareciera como que algo hubiese pasado en ese Antiguo Pacto, como que alguien se hubiese patraciado. Pues aquí Pablo está precisamente explicando un poco eso. Cuando hablamos de ese antiguo pacto, siempre hablamos de la ley, porque recuerden que en el Antiguo Testamento, cuando se nos profetiza lo que viene a través de Jesucristo, nos dicen anteriormente hice un pacto y lo marqué en tablas de piedra, pero ahora haré un nuevo pacto y no estará marcado en tablas de piedra, sino que lo escribiré en el corazón de los hombres. Ahí vean que cuando en esa profecía se nos habla del antiguo pacto, se nos habla del pacto de la ley, marcado en tablas de piedra. Precisamente por eso es que se generaba esta controversia, porque estaba un pacto con Abraham y luego vino un pacto de la ley. Y entonces ese pacto de la ley marcado en tablas es el que consideraban estos judaizantes que tenía que cumplirse. Y por lo tanto, estos cristianos de Galacia tenían que circuncidarse. Aquí Pablo nos lleva como a que primero entendamos la importancia de un pacto. Y yo creo que sí era importante
para Pablo dar esa claridad en esta época en que escribió la carta a los Gálatas, lo es mucho más necesaria esa claridad para nosotros, porque estamos en la época en donde los pactos no son tan irrevocables. Estamos en la época en donde los pactos no es tan difícil invalidarlos. Hoy en día ese asunto de dar la palabra o de comprometerse muy probablemente tiene mucho menos peso que, que en esta época en donde Pablo escribió estas líneas. Pero imagínense que si es diferente ahora a como era en ese tiempo, Pablo aquí incluso en este tiempo ve la necesidad primero de llamar la atención hacia lo que realmente es un pacto. Incluso lo dice en términos humanos, un pacto, si se confirma, si se ratifica, si le ponen el sello, pues nadie debería invalidarlo, ni nadie debería añadirlo, ni nadie debería cambiarlo. Como diciéndonos, si vamos a hablar de pactos, primero partamos del principio, entendamos que pacto es algo inviolable, es algo irrevocable. Ahí podemos concatenar un poquito con el asunto de por qué nuestra Biblia dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y es que resulta que precisamente ese término pacto, en el hebreo había una palabra muy específica para ese tipo de pactos que no se violaban, que no se revocaban, sino que eran pactos incambiables. El término en hebreo para ese tipo de pactos es berit, tal y como se llama este grupo. Este grupo precisamente se llama berit porque hace alusión al pacto, a la intención de Dios de hacer una alianza con nosotros. Cuando ese término berit en hebreo fue a pasar al griego, pues resulta que había una dificultad para dar a entender esa idea de manera clara. Y es que no todos los pactos eran tan inviolables. En el griego hay diferentes palabras para el término pacto y resulta que no todos eran tan irrevocables. Y entonces, para poder dar la idea de que estamos hablando de un pacto irrevocable, cuando uno viene aquí a este texto ahí en el capítulo 15, cuando dice un pacto, el término ahí pacto es el término griego diateque. Y ese término griego diateque es un término que se usa para hacer alusión a un acuerdo obligatorio, a un pacto que no va a cambiar. Y entonces, luego, cuando se pasa este término griego al latín, se utiliza precisamente un término de un pacto que definitivamente es inalterable. ¿Por qué? Porque es un pacto, el último pacto que uno hace. Y entonces por eso, cuando el diateque se pasa al latín, se pasa con la palabra testamentum, porque es el último pacto, la última voluntad, la última disposición que no va a cambiar. Entonces, en el latín también había ese problema, el asunto de que no necesariamente la palabra pacto tenía toda esa connotación de ser inviolable, irrevocable, a diferencia de lo que pasaba con el hebreo berit, que el berit sí habla de algo que no cambia. Entonces, por eso es que en el latín se utilizó fue la palabra testamentum, a manera de decir, ese es el pacto irrevocable, porque esa es la última disposición de una persona. No cambia porque la persona fallece. Y entonces lo que queda escrito en el testamento nadie lo cambia, nadie lo revoca, porque eso fue la última disposición. Y eso, para los traductores, era lo más parecido a Berit. Berit no tenía nada que ver con la última disposición, pues no necesariamente era un pacto antes de morirse, no era una disposición antes de morirse, pero tenía la misma connotación, no cambia. Esa es la razón por la cual en nuestras Biblias del latín testamentum pasa al castellano con el término testamento y por eso nosotros hablamos de Antiguo Testamento y de Nuevo Testamento.
pero lo que realmente nos están diciendo ahí es el antiguo pacto, pero es un pacto irrevocable, y el nuevo pacto, un pacto irrevocable, un pacto que no cambia. Cuando uno los ve así, uno dirá, algo raro pasa, porque como que el antiguo pacto es irrevocable y hay uno nuevo. Pues precisamente Pablo en este texto lo que está haciendo es mostrándonos cómo los dos pactos van alineados y el uno no invalida al otro, sino que los dos tienen un propósito específico y Pablo nos ayuda a alinearlos para entenderlo un poco. Entonces, este término pacto precisamente tiene esa connotación y aquí Pablo la da, como diciendo, puede que a ustedes a veces se les olvide, pero si estamos hablando de un pacto, dejemos las cosas claras, estamos hablando de algo que una vez se ratifica, nadie lo invalida ni le añade. Ese término diateque que utiliza él ahí, en la versión Septuaginta, que es la primera traducción de todo el Antiguo Testamento al griego, que se dio por allá en el siglo III antes de Cristo. En esa versión, cada que uno ve el término diateque, normalmente está empleado con referencia a los pactos de Dios con su pueblo. Es decir, ese término diateque es algo tan especial en términos de la Septuaginta que no se utiliza para hablarlo en términos humanos, en pactos entre un hombre con otro, sino que siempre se utiliza para hablarnos de los pactos que hace Dios. Dios hizo un pacto con Abraham. Ahí la traducción es este mismo término, diateque, que se utiliza acá. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿de dónde saca Pablo la idea de que el pacto fue confirmado, fue ratificado? A veces se nos pasa de largo un pedacito de la historia de Abraham. Ese es de los pedacitos de los que menos hablamos y es uno de los puntos más hermosos del pacto que hace Dios con Abraham. Resulta que cuando Dios hizo un pacto con Abraham, en esa época no se llamaba Abraham todavía, sino Abraham, le prometió que le daría descendencia. Y Abraham al principio creyó que la descendencia de él sería a través del hijo de su mayordomo, porque recuerden que en esa época los esclavos de las personas, pues se podía heredar a través de allí. Pero Dios le dice, no te heredará haciendo referencia a su mayordomo Eliezer, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y recuerden lo que estudiamos hace 8 días, lo llevó afuera, esa noche lo llevó afuera y era una noche estrellada y le dijo, mira los cielos y cuenta las estrellas si es que puedes contarlas y así será tu descendencia. Y ahí Abraham creyó y le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Dios y fue declarado justo. Pero lo que sigue a continuación en esa historia es que Abraham le preguntó al Señor, Señor, ¿en qué conoceré que te he de heredar? Es como si le preguntara, Señor, ¿qué seguridad tengo de que sí me darás un heredero? ¿Qué me das? ¿Qué pista o qué sello o qué señal me das para yo estar seguro de que efectivamente me darás un heredero? Y resulta que si uno lee la historia, eso está en el capítulo 15 de Génesis, si uno lee la historia, la respuesta de Dios a eso de cómo sé, qué seguridad me das de que voy a heredar, es precisamente la ratificación del pacto de Dios. Y esa ratificación la hace Dios a través de una costumbre humana de la época. Resulta que en la época, cuando dos hombres iban a hacer un pacto, cuando se iban a vender terrenos, por ejemplo, cuando se iban a vender ganados o cuando hacían un pacto de paz, se llevaba a cabo un ritual muy interesante y es que cogían un animal y lo partían por la mitad. Quedaban dos mitades exactas, lo partían la cabeza en la mitad y se iban yendo hasta la cola y el animal quedaba partido en la mitad y se ponía una mitad al frente de la otra y las dos personas que estaban relacionadas con ese pacto o con ese acuerdo tenían que pasar por la mitad del animal.
Y ese era el ritual que confirmaba el pacto. Pues resulta que si vamos a Génesis 15, pues cuando Abraham le pregunta a Dios, ¿en qué conoceré que te he de heredar? Pues Dios le dio instrucciones y lo primero que le dice es, ve y toma una becerra, y toma una cabra, y toma un carnero, y toma una tórtola y un palomino. Y resulta que le dio instrucciones de que los partiera por la mitad. El texto incluso dice, pero no las aves. Cogió la becerra, la cabra y el carnero y los partió por la mitad. Y puso una mitad frente a la otra para dejar un pasadizo entre esos animales que fueron divididos. Y pues el pacto normal o el ritual normal entre hombres era que las dos personas relacionadas con el pacto pasaban. Pero después de que Dios le dio esta orden a Moisés, dice la palabra que Dios hizo, perdón, Abraham, dice la palabra que Dios hizo que Abraham entrara en un sueño profundo. Y luego dice que sucedió que puesto el sol y ya habiéndose oscurecido todo, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego, el símbolo de Dios. Recuerden cuando el pueblo de Moisés, de Israel caminaba en el desierto, siempre en la noche había una antorcha de fuego guiándolos y en el día había una nube. Aquí, simbólicamente, lo que nos dice la palabra es que se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. Génesis 15, del 12 al 17. Según la costumbre de la época, vuelvo y repito, las dos partes del pacto debían caminar entre los animales sacrificados, pero en este caso Dios fue el único que pasó entre los animales. Abraham le pregunta, ¿cómo sé que sí? Y Dios pues lo lleva al pacto que él conocía. Cuando Abraham hacía un pacto con alguien, estaba esta costumbre de dividir los animales y pasar por ahí los dos y les dice, bueno, si quieres tener la plena seguridad, hagamos lo mismo, divide los animales, pero resulta que Dios no permitió que Abraham pasara por allí, sino que Dios fue el único que pasó. En una antorcha o en un fuego humeante pasó Dios entre los animales para indicar que el pacto que estaban haciendo, aunque incluía a Abraham y a sus descendientes, fue establecido por Dios consigo mismo. Cuando cada persona pasaba por esos animales, lo que estaba diciendo es, me comprometo a cumplir esto. Cuando pasaba por esos animales, lo que estaba diciendo es, doy mi palabra en que voy a cumplir con aquello que me comprometí. Es como cuando uno firma en un negocio y hay una cláusula que dice, pues hay un castigo, hay una multa o hay algo para el que incumpla. Pero cuando uno firma, precisamente está diciendo, voy a hacer todo por cumplirlo, me comprometo en cumplirlo. Eso era lo que estaban diciendo aquellos que pasaban entre los animales. Pero resulta que Dios no dejó que Abraham pasara, sino que Dios fue el único que pasó, como diciendo, este es un pacto que yo ratifico y que se mantendrá vigente, porque no depende del compromiso de un hombre, sino que es un pacto que hago yo conmigo mismo. Yo me comprometo a cumplir lo que digo en este pacto y no hay condicionantes, porque en un pacto pasan los dos porque hay una condición. Yo le entrego estas vacas si usted me paga este dinero. Si usted no me paga este dinero, pues yo no le entrego estas vacas. Hay una condición. Yo cumplo mi parte a cambio de que usted cumpla la suya. Yo le pago el dinero si usted me entrega las vacas. Si usted no me da su parte, pues el pacto queda incumplido. En este caso, Dios no está planteando un pacto en el que para él cumplirlo necesite de una contraparte. Él es el único que pasa, porque es un pacto que hace Dios consigo mismo.
Es un pacto en el cual no hay condicionante. Es un pacto en el que Dios se compromete a cumplir la promesa que le estaba haciendo a Abraham sin ponerle condición alguna. Yo me comprometo y paso entre los animales sin obligar a la otra parte que pase. Eso es lo que está haciendo Dios. Es como si uno pusiera su firma diciendo, me comprometo a cumplir y no necesito que él firme. No necesito que nadie más se comprometa, porque es un pacto conmigo mismo. Dios está haciendo un pacto con sí mismo. Es un pacto unilateral y es un pacto incondicional, porque en este pacto todas las obligaciones correspondían a Dios. Dios le iba a dar una heredad a Abraham más abundante que las estrellas del cielo, y en él serían benditas todas las naciones. Y en el cumplimiento de ese pacto, todas las obligaciones correspondían a Dios. Ahora, lo que está diciendo Pablo es, tenemos claro que Dios ratificó. En esa historia de Abraham, hablamos mucho de la promesa y hablamos mucho del pacto, y se nos olvida ese pedacito en donde Dios ratificó y la manera en que lo ratificó. Pablo está haciendo alusión a ese pedazo y dice, listo, si tenemos claro que Dios ratificó el pacto, lo confirmó, pues, hermanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Cuanto menos se anulará o se invalidará o se modificará un pacto que Dios hace consigo mismo. Por eso, el pacto de Dios con Moisés, lo que viene muchos años después, no anula el pacto con Abraham, porque este pacto con Abraham, una vez ratificado, nadie lo invalida. El pacto de Dios con Abraham permanece inmutable a pesar de lo que venga en el futuro, porque es un pacto ratificado. Por ahí empieza Pablo, diciéndonos, tengamos conciencia de que fue un pacto ratificado y que por lo tanto no va a cambiar. Ahora bien, nos dice en el verso 16, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Aquí empieza precisamente Pablo a hacer una relación entre ese primer pacto, el más antiguo, el pacto que hace Dios con Abraham, y lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento. Para nosotros el Nuevo Testamento es un nuevo pacto que hace Dios a través de Jesucristo. Y precisamente lo interesante de las palabras de hoy de Pablo es que es como si nos dijera, vuelvo y lo repito, cómo ustedes tan descuidadamente hablan de nuevo pacto, del Nuevo Testamento, como si algo nuevo invalidara todo lo anterior. Tenemos que tener la plena conciencia de que el antiguo pacto con Abraham pues está directamente asociado a Jesús, está directamente asociado a Jesucristo. De lo contrario, estaríamos hablando de un pacto que Dios tenía un propósito de salvación inicial, y como no se pudo, a Dios le tocó sacar un plan B, y entonces se inventó otra forma de hacernos salvos, y entonces mandó a Jesús. Pero resulta que la palabra no nos dice eso. La palabra dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. La palabra nos dice que el plan de salvación fue establecido desde el inicio de los tiempos. La palabra no nos dice que Jesucristo sea un plan B. Nos dice que ha sido el plan de salvación de Dios desde la eternidad. El Cordero fue inmolado antes de la salvación, de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos que entender los pactos anteriores a la luz de este, que tenemos que entender que Dios, a través de lo que estaba haciendo con Abraham, nos estaba dando luces de lo que haría posteriormente a través de su Hijo Jesucristo. Eso precisamente nos lo está aquí aclarando Pablo,
porque resulta que estos judaizantes se sentían muy seguros porque eran hijos de Abraham. Consideraban precisamente que la salvación venía para ellos porque eran parte de una nación elegida, y entonces consideraban que ser hijos de Abraham era suficiente. Anteriormente, en lo que estudiamos hace 8 días, Pablo les dice que resulta que es que ser hijos de Abraham no solamente era ser descendiente físico, ser hijos de Abraham tenía todo que ver con tener la herencia espiritual de Abraham, creer en lo que creyó Abraham. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pablo precisamente está haciendo alusión a que los que son hijos de Abraham son los de la fe. Aquí precisamente relaciona ese asunto de que ustedes están muy seguros o se sienten seguros porque se dicen hijos de Abraham. Y entonces, como se dicen hijos de Abraham, se sienten receptores de las promesas que se le hicieron a Abraham. Y entonces hace una salvedad. A Abraham le fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos. Es decir, las promesas que se le hicieron a Abraham no son para todos los que se dicen hijos de Abraham por ser descendientes físicos de Abraham. Las promesas que se le hicieron a Abraham se le hicieron a él y a su simiente. Y lo dice en singular. Aquí, bajo la guía del Espíritu Santo, Pablo está haciendo una explicación de un pasaje bíblico de Génesis también, Génesis 12:7. Está haciendo lo que denominamos una exégesis, una explicación expositiva de ese pasaje de Génesis, en donde se nos dice que las promesas son para Abraham y para su simiente. Si vamos a Génesis 12:7, dice directamente así. Y apareció Dios a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Señor, quien le había aparecido. Ese texto, cuando menciona a tus descendientes, que en castellano lo traducimos tus descendientes, vean que aquí Pablo está diciendo, ese término de allá no es plural. Yo no sé cómo aparezca en sus Biblias. Ustedes pueden ir a leer Génesis 12:7 y en la mayoría de las versiones de las Biblias hablan ahí de los descendientes en plural. Cuando aquí Pablo está diciendo directamente, cuidado que es que la interpretación de ese versículo Génesis 12:7 no es en plural, sino en singular. Precisamente el término en hebreo con el que está escrito allá en Génesis es el término, es el término esperma, y es un término complicado. Es un término complicado porque es un término que, dependiendo del contexto, se puede traducir en singular o en plural. El término griego esperma que aparece aquí en este texto, uno lo podría utilizar tanto en singular como en plural. Y entonces no podría uno decir que Pablo está haciendo una interpretación basado en las reglas gramaticales. No es que Pablo esté yendo al Antiguo Testamento y esté leyendo Génesis y se ponga a pensar en la palabra y gramaticalmente diga, esta palabra no puede ser plural y entonces estamos hablando de solo una persona, de Cristo. No. Precisamente si uno va a la gramática textual, ese término puede utilizarse en singular y en plural. Y entonces esta interpretación que está haciendo aquí Pablo no tiene nada que ver con la gramática, tiene que ver con la inspiración del Espíritu Santo. Pablo aquí está dando una interpretación directa y está diciendo, allí no se habla de las simientes, se habla de tu simiente. No se habla como si hablase de muchos, sino como si hablase de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Es decir, eso que allá queda abierto
Pablo aquí nos da la concreción y nos dice cómo debería interpretarse. Y vuelvo y repito, a esta conclusión no llegó Pablo como estudioso de la palabra, no llegó Pablo como conocedor del Antiguo Testamento, no llegó Pablo como experto en hebreo. No, a esta conclusión llegó Pablo y tuvo que haber llegado Pablo por inspiración del Espíritu Santo, porque la gramática textual no permite ser tajantes como Pablo lo está haciendo. La gramática textual permite que a veces se interprete de una manera o de otra, al punto de que vean ustedes mismos en sus Biblias, muy probablemente en la mayoría, los traductores, muy probablemente sin centrarse mucho en este versículo 16 que estamos estudiando en este momento, lo traducen en plural, lo traducen a ti y a tus descendientes. Cuando aquí Pablo está diciendo la traducción adecuada es en singular y la interpretación adecuada es en singular. No por reglas gramaticales, no porque se esté incumpliendo nada, sino porque entendiendo nosotros esto como palabra inspirada, el Espíritu Santo inspiró esa interpretación que allá estaba confusa para darnos claridad. No es una promesa dada a Abraham y a sus descendientes. Es una promesa dada a Abraham y a su descendiente en singular. No es a Abraham y a sus simientes, sino a Abraham y a su simiente en singular. Con base en ese texto, pues Pablo explica que esas promesas dadas a Abraham tienen cumplimiento en Abraham y en Jesucristo. Por lo tanto, ahí empieza a hacernos una ligazón entre ese pacto con Abraham y lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento o el Evangelio, que es la buena nueva. Claro, en otros textos, para que no parezca como que ese es una excepción que se toque en singular, no, es un término que se puede utilizar en singular y en plural, pero hay muchos otros versículos en los que se utiliza exactamente el mismo término y se utiliza en singular. Por ejemplo, en una promesa más antigua que esa que se le hizo a Abraham, en la promesa que se hace por allá en el huerto del Edén, ustedes recordarán que a la serpiente en el huerto del Edén se le dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le morderás el calcañar o el talón. Cuando se habla ahí de la enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, ese término es el mismo término del que estamos hablando en Génesis 12. Es el mismo término que se podría traducir según el contexto de manera plural o singular, pero ahí, por ejemplo, el contexto nos permite entender que es un término singular y se traduce en ese punto de manera singular y muy seguramente en la mayoría de sus Biblias aparecerá así. Simiente en singular y la simiente de la mujer en singular. ¿Qué quiere decir esto? Como para que ya nos alejemos de ese tema de plurales y singulares y gramática textual y vayamos hacia lo que esto nos quiere decir. Aquí Pablo lo que está diciendo es que cada promesa dada en el pacto de Abraham, en el pacto que Dios hizo con Abraham, se cumple a la perfección, no en todos los israelitas, no en todos los que se jactan de ser descendientes de Abraham, sino que esas promesas se cumplen a la perfección solo en la simiente, en Jesús. Y por eso aquí dice directamente, a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo era judío, era hijo de David, era descendiente de Abraham, y precisamente lo que nos está diciendo acá es que el pacto que hizo Dios con Abraham lo hizo con él y con el descendiente. En ti, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Esa promesa es solo que a través de Abraham
se nos está hablando y se nos está dirigiendo la vista hacia Jesús. De manera pues que la única manera en que una persona, cualquier persona, puede participar de las bendiciones prometidas a Abraham es hacerse uno con Cristo, porque esa promesa era en singular, en tu simiente. Las promesas a Abraham llegan a Cristo y entonces la manera como nosotros podemos compartir, participar de esas bendiciones prometidas a Abraham es ser coherederos juntamente con Cristo a través de la fe en él, que son los términos que utiliza Pablo. Somos coherederos juntamente con Cristo, haciéndonos uno con Cristo. Esas promesas que recaen sobre él, que es la simiente, nos alcanzan. Y ese pacto que Dios estableció con Abraham llega a su culmen perfecto en Jesús. No son dos pactos distintos. No es que Dios tenía una idea y se equivocó. No es que Dios, que es omnisapiente, no previó que no íbamos a ser capaces de cumplir X cosas. No. Ese es el plan de salvación desde el principio. Antes y después de la venida de Jesús, la salvación ha sido provista por un único medio posible: la simiente de Abraham, que ya sabemos que esa simiente compró la salvación para nosotros a partir del ofrecimiento perfecto de su vida en la cruz del Calvario. Los creyentes antes de la venida de Jesús, que fueron hechos justos o fueron salvos, pues fueron salvos porque en fe anticipaban el cumplimiento de la promesa en la simiente, en el heredero de Abraham. Los creyentes después de la cruz enfocamos nuestra mirada en un evento que ocurrió en el pasado, el sacrificio en la cruz. Pero cuando Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario, ganó la salvación a ambos lados de la cruz, a los que vivieron antes de él y a los que vivimos después de él. Cubrió los pecados a ambos lados de la cruz. Nunca ha habido otro medio de salvación diferente. La cruz no es un plan B. La cruz no es que en el año 0 cambiaron las cosas y se estableció un asunto totalmente distinto. No es que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por las tablas de la ley y ahora a través de Jesús. Durante toda la historia ha habido un único plan de salvación: el Cordero inmolado en la cruz del Calvario, que fue inmolado antes de la fundación del mundo, precisamente porque es el único plan de salvación. Continúa Pablo diciendo: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios, y ahora vean que ya no dice pacto ratificado con Abraham, sino que para él son lo mismo. Antes estaba hablando de que a Abraham fueron hechas las promesas y nos dijo, fue un pacto hecho con Abraham y con su simiente. Y ahora directamente nos dice el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Es decir, cuando lo que está diciendo aquí Pablo es que cuando Dios le dijo a Abraham, divida esos animales, y pasó él por la mitad de esos animales, ahí estaba ratificando el pacto de salvación a través de Cristo. Ahí estaba ratificando lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento. Ahí estaba ratificando lo que llamamos las buenas nuevas de la salvación o el Evangelio. Es el pacto que él hace con nosotros, el berit, la alianza que hace con nosotros, que es una alianza irrevocable, inmutable. Y aquí ya Pablo dice, es el pacto que ratificó con Cristo. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Vean que aquí ya directamente pone en tensión esos dos elementos. Lo primero que hizo fue darnos claridad de que ese pacto que Dios hizo con Abraham es el pacto que hizo con Cristo. Es la salvación a través de Cristo porque es el pacto con Abraham y su simiente.
en su simiente serán benditas todas las naciones. Ahora, resulta que 430 años después, Dios le dio la ley a Moisés. Para que hagamos un recuento rápido ahí de cultura general, para que más o menos entendamos cuántos años pasaron, Abraham murió y recuerden que Dios le había dado un hijo a través de a él y a Sara, ya en la vejez y en medio de la esterilidad, Isaac, el hijo de la promesa. Isaac luego tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob fue el heredero de la promesa. Jacob luego se le cambia el nombre por Israel. Y entonces por eso el pueblo de Israel se llama Israel, porque su padre es Jacob o Israel, pero resulta que su abuelo es Isaac y su bisabuelo es Abraham, los patriarcas. Jacob o Israel tuvo 12 hijos, tuvo 13, la tercera fue mujer y tuvo 12 varones. Y estos 12 varones es lo que nosotros conocemos como las 12 tribus de Israel. Y ya sabemos que en esos 12 hermanos, 11 vendieron a uno que fue José y lo mandaron para Egipto. Y resulta que después hubo una hambruna muy grande y estos hijos de Jacob se fueron para Egipto a buscar comida y allá se reencuentran con José. Es muy probable que ustedes conozcan la historia porque hay varias películas de esta historia. Y recuerden que entonces José los perdona y les da cobijo en Egipto. Y fueron una familia, la familia de Jacob, fue una familia muy apreciada en Egipto. Pero dice la palabra, fueron apreciados hasta que llegó al poder un faraón que no conocía a José, porque José murió y luego pues vinieron faraones en donde ya no conocían a José y resulta que los hicieron a los israelitas esclavos. Dice la palabra que los israelitas fueron 400 años esclavos en Egipto y en medio de esa esclavitud Dios levanta a Moisés y Moisés empieza todo este asunto de seguir las instrucciones de Dios y ante el faraón se viene todo el tema de las plagas de Egipto y en algún momento pues los dejan salir después de la última plaga que es la muerte de los primogénitos, está la apertura del Mar Rojo y luego cuando pasan el Mar Rojo y están caminando por el desierto, Dios le entrega la ley a Moisés. Dios sube al Sinaí y allá le entrega las tablas de la ley. Hago todo este recuento así rápido, no porque sea muy relevante para esto que estamos conversando, pero sí para que ustedes tengan una idea del contexto general, incluso cronológico. Aquí Pablo está diciendo, estamos hablando de un pacto que Dios hizo con Abraham y una promesa que hizo a su simiente o a través de su simiente. Ahora, ese pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Los judaizantes consideraban que era necesario cumplir con esos parámetros que se dieron en la ley y que esa era la única manera de ser salvos. Aquí Pablo está haciendo esa alusión cronológica, está diciendo, es que esto fue ratificado mucho antes, así que tenemos que encontrarle un sentido a la ley. La ley no es que no sirva para nada, pero la ley no invalida este pacto. No es que cogimos esta ley y como primero no había ley, entonces la salvación era por fe. Pero cuando Dios entregó la ley, invalidó el pacto anterior, que eso es lo que creían los judaizantes. Pablo por eso arranca diciendo, pongamos los puntos sobre las íes y comencemos primero dejando claro que es un pacto y un pacto no se invalida una vez ratificado. Por eso aquí vuelve y dice, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo invalida, no lo abroga para invalidar la promesa. Hay una salvedad que hay que hacer, porque de pronto en esa seguidilla de acontecimientos que conté rápidamente, de pronto a algunos no les dan las cuentas, porque 430 años después, y resulta que de entrada les dije que el pueblo de Israel había sido esclavo 400 años en Egipto.
Entonces ahí ya como que no le da uno para que Abraham haya tenido a Isaac, Isaac luego haya tenido a Jacob, Jacob haya crecido, haya tenido 12 hijos y luego todo lo que pasó en Egipto, etcétera. Resulta que entre Abraham y la ley, y el momento en el que Dios le da la ley a Moisés, hay 645 años. Vean todo el tiempo que pasó. Pero aquí Pablo se está refiriendo a el tiempo entre la última declaración del pacto y la ley. Y la última declaración del pacto fue que Dios le reiteró el pacto a Jacob. Cuando Abraham murió y estaba Isaac, Dios le ratificó el pacto a Isaac y le dice, tengo un pacto contigo y con tu descendencia, con la simiente, con tu simiente, vuelve y le ratifica, de ti saldrá la simiente en que serán benditas todas las naciones. Luego Isaac muere y esa promesa recae sobre Jacob y Dios le ratifica la promesa a Jacob y le dice, de tu simiente serán benditas todas las naciones. De esa última ratificación, es decir, la ratificación que se le hizo a Jacob, es que Pablo empieza a contar el tiempo. Y si uno revisa cronológicamente desde la última ratificación que se hizo de la promesa a Jacob hasta el momento en el que se le entrega a Moisés las tablas de la ley en el monte Sinaí, pasan exactamente 430 años. Esos son los 430 años de los que está hablando aquí Pablo. Pero en términos generales, más allá de una cuenta exacta, lo que nos está queriendo decir es el pacto anterior ya fue ratificado y el paso del tiempo no tuvo ni tendrá efecto sobre las promesas de Dios para invalidarlas. No importa que hayan pasado 600 años, ni 400 años, ni 2000 años, ni 8000 años. Esa promesa que se le hizo a Abraham se cumple en Jesús y se cumple en nosotros, haciéndonos coherederos con Jesús, independiente del tiempo que pase. El paso del tiempo no tiene, ni ha tenido, ni tendrá efecto sobre las promesas de Dios para invalidarlas. Ese es el mensaje claro de ese versículo 17. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino después, 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque la promesa de Dios no se invalida a pesar del pacto, del paso del tiempo. Porque si la herencia es por la ley, dice el verso 18, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Aquí hay una lógica que es donde se nos empieza a enredar un poquito el asunto, porque la lógica de Pablo es algo como, si la herencia es por la ley, pues ya no es por una promesa. Si la herencia es por la ley, depende del desempeño humano, depende del cumplimiento de la parte humana. Y recuerden que la ratificación de ese pacto, tal y como quedó en la palabra, Abraham no pasó entre los animales. Entonces, si la herencia, si el ser parte de esa herencia prometida a Abraham es por ley, es por el cumplimiento de la ley, pues depende del desempeño humano y por lo tanto no es por la promesa. Si la herencia es por la ley, ya no es por una promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y ese término concedió es un término muy interesante porque es una conjugación del griego charizomai. Y ese charizomai dice directamente de forma gratuita. Cuando aquí nosotros simplemente decimos le concedió, es como si le hubiese cedido algo, pero el charizomai en griego tiene un carácter explícito y es le concedió de forma gratuita, le dio a cambio de nada. De forma gratuita significa eso. No me tuvo que pagar, no me tuvo que entregar nada a cambio. Cuando aquí Pablo está diciendo, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, hace ese énfasis. Dios la concedió a Abraham a cambio de nada. Eso es lo que nos dice en este versículo.
Si la herencia es por la ley, al hombre le toca entregar algo. Si la herencia es por la ley, no sería por promesa, porque depende de que el hombre cumpla su parte, depende del desempeño humano, depende de que se cumpla el compromiso humano. Y resulta que ya sabemos que el cumplimiento de la ley es imposible. Lo estudiamos hace 8 días. Si algo nos deja claro la palabra y si algo nos deja claro simplemente reflexionar en nuestra propia conciencia, es que el cumplimiento a cabalidad de la ley es imposible. Y si algo nos deja claras las enseñanzas de Jesús, también lo estudiamos hace 8 días, es que Jesús nos clarifica que cuando se habla del cumplimiento de la ley, no es un cumplimiento de conducta externa, sino de intenciones. Todo el que mire a una mujer con deseo, codiciándola, ya cometió adulterio. Si usted le dice a su hermano fatuo, no se quedará sin castigo. Jesús, cuando nos habla de la ley, nos habla de las intenciones del corazón. Ni siquiera tiene que ser una conducta externa. Lo lleva más al extremo para tener claridad de la imposibilidad de ese cumplimiento. Pero aquí, Pablo precisamente nos está diciendo, la herencia sí es por la ley, no es por promesa. Pero Dios le concedió a Abraham la herencia mediante la promesa, de manera gratuita, a cambio de nada, volviendo a hacer eco en la forma de ratificar el pacto. Conceder es dar a cambio de nada. Dios firmó y Abraham no firmó. Dios pasó entre los animales y Abraham no pasó, porque era un pacto unidireccional. Eso precisamente nos da a entender el carácter permanente de la herencia. No depende, porque cuando los pactos dependen de una contraparte, si esa contraparte falla, se rompe el pacto. En este caso, este pacto no dependía de Abraham, dependía de Dios, que es inmutable. Y entonces el carácter de ese pacto es permanente. Por eso es que los principios que sustentan esas dos maneras de ver la herencia son incompatibles. Una herencia por ley depende de las obras del hombre y la herencia por gracia de Dios depende de la fe. Por definición, la herencia no se gana, tan solo se recibe. Una herencia no se gana, no se obtiene por méritos, simplemente se recibe. Trabajar para uno ganar lo que tiene garantizado, pues no es de lo que está hablando este texto en términos del acuerdo al que se llegó, porque era un acuerdo unidireccional. Ahora, si Pablo nos da esas claridades, ahora sí que sale la pregunta. Y precisamente Pablo como que se adelanta a la pregunta de ellos y dice, entonces ustedes estarán pensando, ¿para qué la ley? ¿Para qué sirve la ley? ¿Qué es lo que nos dice ese versículo 19? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Si esto desde Abraham es por gracia, entonces, ¿para qué ese asunto de la ley? ¿Para qué esos 10 mandamientos? ¿Para qué toda la ley ceremonial? ¿Para qué Dios dijo que se circuncidaran? ¿Para qué los llevó a hacer ceremonias de purificación? ¿Para qué todo eso? Esa es la pregunta que muy probablemente muchos de nosotros también tenemos. Es una pregunta obvia si nos están explicando todo esto. ¿Cuál es el propósito de la ley? Ese precisamente es la pregunta que Pablo se hace y es la pregunta que responde. Dice, fue añadida a causa de las transgresiones, para que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Fue añadida a causa de las transgresiones. Es decir, fue añadida a causa de que necesitábamos darnos cuenta de algo. Ese término transgresiones es el término parabasis, que significa pasar por encima de un límite, pasarse de la raya. Y entonces, pues uno necesita que alguien le pinte la raya para uno saber que se está pasando de la raya. Ustedes han visto de pronto transmisiones de esas competencias de salto triple en las que participa Katherine Ibargüen, que uno ve a veces un salto muy bueno, pero de inmediato la cámara enfoca a la última parte donde puso el pie
el competidor o la competidora para saber si se pasó de la raya. Y si se pasa de la raya, si sea un poquito, se invalida el salto. No importa que haya llegado muy lejos, no importa nada, simplemente se invalida el salto porque había una raya que no podía sobrepasarse. Pues resulta que si no existe esa raya, pues esos saltadores no van a saber nunca cuál es el límite que no pueden pasar. Ese es el término que está utilizando Pablo acá. Ese término transgresiones para bases es pasar el límite, pasar por encima de una raya establecida, de un límite establecido. Es decir, cuando él dice fue añadida a causa de las transgresiones, nos está diciendo la ley fue añadida o la ley nos fue entregada para que nos diéramos cuenta que pasamos de la raya. Es como si nos estuviera diciendo en otras palabras, vea, usted que se cree tan bueno o usted que se cree tan buena, es muy probable que se crea muy bueno y muy buena porque todavía no ha comparado su vida con la ley. Por eso en algún momento les comenté que uno de los libros que más me interesó leer, me ha interesado leer, es un libro que se llama Los 10 Mandamientos y la crisis moral de hoy. Cuando uno se lee ese libro, o al menos me pasó a mí, salí con una idea concreta, y es que uno empieza a leerlo teniendo la sospecha de que incumple uno o algunos, y cuando terminé de leerlo, la convicción que tuve es que los incumplía todos, porque tienen una profundidad tal que definitivamente cuando uno se expone a eso, cuando le ponen la ley en la cara, se da uno cuenta que se está pasando de la raya en un montón de asuntos. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. La ley fue añadida para que nos diéramos cuenta que nos pasamos de la raya. Es decir, es como si fuera necesario que nos pusieran en la cara la ley para que nos diéramos cuenta realmente de lo que somos, para que tuviéramos plena conciencia de nuestra pecaminosidad, para que tuviéramos plena conciencia de nuestra incapacidad absoluta de agradar a Dios con nuestras propias obras, para que tuviéramos plena certeza de nuestra necesidad inmensa de misericordia y de gracia. Porque hay personas que simplemente no se sienten necesitadas de un redentor, porque no sienten que haya algo que redimir. Hay personas que no sienten necesidad de perdón, porque no sienten que haya algo que se les deba perdonar. Claro, si usted cree que todo lo está haciendo bien, pues que habrá que perdonarle. Si usted cree que todo lo está haciendo bien, pues ¿para qué hablarle de gracia? ¿Y para qué hablarle de misericordia? Las palabras gracia, misericordia y perdón tienen sentido si solo si tengo convicción de que soy pecador y que necesito misericordia. Y entonces lo que está diciendo Pablo acá es, hay muchos que transgreden los límites y no se dan cuenta y no tienen conciencia de lo que son. Y entonces la ley fue dada para que nosotros constantemente contrastemos nuestra vida con ella y a partir de ahí podamos tener plena conciencia de lo que somos. La ley fue añadida para mostrar la profundidad de nuestras infracciones en contra de Dios. Fue añadida para que a raíz de hacer esto o en función de hacer esto, pues podamos tener plena conciencia de nuestra necesidad de un redentor. La ley fue añadida para que reconozcamos realmente cómo violamos las normas divinas y solo a partir de ahí puede uno buscar gracia. Recuerdan que hace un tiempo les dije que una vez en un grupo de oración había escuchado a un predicador y después de la predicación alguien había invitado a este hombre a predicar en la cárcel. Ahora precisamente antes del grupo estaba ahí intercambiando unas líneas con León y estábamos hablando un poco de ese tema de los hombres que están en la cárcel. Pues resulta que a este predicador del que les hablo le hicieron una invitación a predicar en la cárcel y le dijeron que era muy importante que se predicara en la cárcel sobre la convicción de pecado. Y este hombre respondió,
muy probablemente en la cárcel no sea necesario hablar mucho de la convicción de pecado. En la cárcel hay que hablar de gracia, porque los que están allá adentro, casi todos ya se reconocen como malos, ya casi todos reconocen que han sobrepasado algún límite. Somos los que estamos aquí afuera, los que a veces nos creemos más buenos de lo que somos. Somos los que estamos aquí afuera, los que no tenemos conciencia de que transgredimos límites, porque tenemos ciertas conductas externas y eso nos hace sentir tranquilos, pero, pero la ley en su plena perfección habla incluso de intenciones del corazón. Y entonces es necesaria la ley porque cuando alguien se detiene a observar la ley, solo en ese momento entiende la gravedad de sus ofensas contra Dios. Solo cuando uno coge cada punto de la ley y lo medita y lo reflexiona y lo aplica en su vida, entiende la profundidad y la magnitud de sus faltas contra Dios. Por eso es que las demandas morales de la ley no han disminuido. Cuando nosotros decimos que la salvación es por gracia y no por la ley, no quiere decir que las demandas morales de la ley hayan disminuido. No quiere decir que eso ya no importe. No. Es más, cada día es más necesaria la predicación de las normas morales de la ley, porque es necesario que nos demos cuenta que tanto estamos violando la ley de Dios, porque la salvación, vuelvo y repito, no tiene sentido para alguien que no considere que necesita ser salvado. Si hay un tipo que nada muy bien y está en el mar y está nadando tranquilo y alguien va y le tira un salvavidas, muy probable que lo mire, que mire ese ofrecimiento sin entenderlo. ¿Para qué me tiran un salvavidas si es que yo soy un buen nadador, si es que yo soy capaz de nadar solo, no necesito un salvavidas? Exactamente eso mismo es cuando uno llega y le habla de la gracia a una persona que no considera y no tiene convicción de pecado y no considera que necesite ser salvado. ¿Para qué hablarle de gracia a alguien que no siente que necesita perdón? Ven la necesidad de la ley, porque la necesidad de la ley nos da convicción de pecado. La ley es la que nos dice que nos hemos pasado de la raya. La ley es la que nos da claridades de la profundidad de nuestras transgresiones. Y entonces nos da la plena certeza de que necesitamos un Salvador. ¿Por qué? Porque alguien que se tome en serio la ley se va a dar cuenta que solo no puede. De eso hemos hablado todas estas semanas. No se trata de restarle importancia a la ley, no. Coja la ley e intente vivir conforme a ella. Y si se la toma en serio, se va a dar cuenta que cada vez va a sentirse más necesitado de un Salvador, porque va a tener la plena conciencia de que si Dios no lo hace en nosotros, muy seguramente no podremos hacerlo. El propósito entonces de la ley no fue erróneo. No es que Dios haya dado la ley y luego luego se dio cuenta que se equivocó. No es que Dios dijo, les voy a escribir estos 10 preceptos y fuera de eso les voy a dar otras leyes ceremoniales y fuera de eso les voy a dar estipulaciones específicas para cómo vivir los momentos de purificación, etcétera. Y voy a dar todo eso porque sé que son capaces de hacerlo. Y luego resulta que se equivocó, resulta que nos tenía demasiada confianza y después se dio cuenta que no éramos capaces. Y entonces sacó un as bajo la manga, el plan B, y entonces envió a Jesús. Eso no nos dice la palabra que ocurrió. La ley fue dada con un propósito. Y la ley hoy en día, la ley moral sigue en vigencia. Hay leyes ceremoniales que la palabra nos permite entender que ya no son necesarios. Nos limpia la sangre de Cristo Jesús. No necesitamos los baños ceremoniales que solían hacer los judíos. Pero la ley moral sigue vigente.
no como medio de salvación, porque nunca ha sido medio de salvación. La ley, ya sabemos, de Moisés, la ley que se le dio a Moisés, no abroga, no invalida la de Abraham, que es la de Cristo. De manera que la ley nunca ha sido medio de salvación. Vuelvo y repito, en todos los puntos de la historia, la salvación solo se ha dado a través de Cristo Jesús. La ley no tuvo un propósito erróneo, no tuvo un propósito temporal y después se quitó. La ley fue dada con un propósito específico: apuntar hacia el Salvador, apuntar hacia lo que la gracia es capaz de producir, que es la salvación. Ahora, aquí nos complica un poquito el asunto, Pablo, porque nos dice, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. El pacto de la ley fue ordenado por medio de ángeles en manos de un mediador. En cambio, el pacto con Cristo es directamente a través de Dios. Más o menos eso nos está diciendo, y ya voy a intentar explicarlo un poco más claro, porque sé que es un texto un poco confuso. Dios dio el pacto de la ley a través de dos grupos de mediadores. Cuando vemos la historia del Sinaí y que Moisés sube y está allí con Dios, pues resulta que al parecer Dios le dio esa ley a Moisés por medio de ángeles. Y luego, a través de Moisés, le dio esa ley al pueblo. Es decir, el que tenía que recibir esa ley era el pueblo total de Israel. Y el pueblo no tuvo nunca esa relación directa con Dios. Dios fue el autor de la ley y el dador de la ley, y estuvo presente en el monte con Moisés, pero de una manera que el texto no nos lo explica del todo. Si ustedes van y leen la historia del Sinaí, el texto no nos lo explica del todo, pero hay dos textos del Nuevo Testamento, el capítulo 7 de Hechos y el capítulo 2 de Hebreos, que nos dice que la ley fue dada a Moisés por medio de ángeles. No nos dice exactamente cómo, pero si ustedes van a Hechos 7 y a Hebreos 2, la palabra nos confirma que la ley fue dada a Moisés por medio de ángeles. Y luego, a través de Moisés, fue dado al pueblo. Si ustedes revisan el contexto en el que fue dada la ley, es un contexto prohibitivo y es un contexto aterrador. No sé si alguna vez han leído esa historia, pero es una historia en la que Dios le advierte al pueblo que no se acerque al pie del monte, ni traspase el límite. Ahí les empieza a poner límites. La primera expresión clara de lo que es la ley es esa escena en la que Dios le dice a Moisés, sube tú, pero el pueblo que no se acerque. Y dice directamente, no sea que yo haga en ellos estrago, no sea que les pase algo malo. No se podían acercar. Y el pueblo tenía miedo de Dios. Incluso el pueblo le rogó a Moisés diciéndole que no nos hable Dios directamente. Más bien ve tú y habla con él y tú nos cuentas lo que él dice. Porque era como un ambiente, un contexto que los aterraba. En cambio, cuando uno revisa el pacto con Abraham, el contexto es como si fuera un pacto entre amigos. Es como si esa promesa de salvación fuera tan preciosa en el corazón de Dios que no hubiese mandado recado con nadie, sino que la dio en persona. Como precisamente Dios desea venir en persona a todo el que se dispone para recibir a Jesús. Aquí no hay un contexto aterrador, ni hay mediadores, ni tiene que ir Moisés, y a Moisés son los ángeles los que le entregan la ley. Vean que ahí hay mediadores. En cambio, con Abraham hay un trato directo. Ese versículo 20
que estamos estudiando en este momento es un texto difícil de traducir desde el griego y es un texto difícil de interpretar. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Como que no nos queda del todo claro qué es lo que se está diciendo allí, pero parece que lo que Pablo intenta indicarnos es que cuando hay un mediador es porque hay dos partes. Cuando hay dos partes que van a hacer un pacto, se necesita un mediador, se necesita un testigo, se necesita alguien que si este está pidiendo mucho y este muy poquito, se necesita alguien que medie, alguien que diga, no, te estás excediendo, lo justo es esto. Un mediador precisamente es eso, el que pone los puntos medios entre las dos partes. Y entonces, como si Pablo se fuera a la lógica del término mediador y nos dijera, es que un mediador no lo es de uno solo. Si un pacto lo está haciendo una persona consigo misma, ¿para qué un mediador? Un mediador no lo es de uno solo. Un mediador es cuando hay dos o tres o más, que necesita alguien que medie. Eso parece estarnos diciendo Pablo. Cuando hay más de dos partes contractuales, cuando hay dos partes que van a hacer un pacto, pues se necesita un mediador. Pero resulta que Dios dio el pacto a Abraham de forma directa, sin mediador, porque él era el único responsable del pacto. Abraham fue testigo del pacto y Abraham fue el primer beneficiario del pacto, pero no fue una de las partes contractuales, porque el contrato lo cumplió Dios a cabalidad. Él ofreció la salvación y él fue y pagó el precio por esa salvación. Todo lo pagó Dios. Ya sabemos que Abraham, según lo que la palabra nos dice, de la manera como se ratificó el pacto, Abraham no tuvo parte alguna en el establecimiento ni en el mantenimiento de ese pacto. La responsabilidad fue solo de Dios. Es como si nos estuviera diciendo eso, como que es que el mediador no se necesitaba en este pacto. Y por eso la ley fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Pero en este caso no se necesitaba un mediador porque era de uno solo. Eso nos da a entender que la ley sí es algo de dos. En la ley sí Dios nos está diciendo hagan esto y hay que hacerlo. De manera pues que se necesitaba mediador, pero la fe, la promesa que es por la fe, no necesita mediador y por eso Dios la entrega de manera directa. Ese pacto de Moisés incluyó dos mediadores y entonces ahí sabemos que hay obligaciones mutuas. La estipulación en ese pacto, recuerden que fue, anden en todo el camino que Dios nos ha mandado para que vivan y les vaya bien y tengan largos días en la tierra que han de poseer. Ese fue el pacto. Vean que ahí sí recae responsabilidad sobre los seres humanos. La parte del hombre es obedecer y la de Dios era dar vida y salvar. Y claro, ya sabemos que lo que nos muestra la ley es que el hombre no es capaz de cumplir su parte. Los seres humanos no somos capaces de cumplir nuestra parte, sino que transgredimos los límites de ese pacto. Y por eso es que somos totalmente necesitados de la gracia. Ahora, dice el texto en los versículos 21 y 22. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Vean que comienza Pablo haciendo como una pregunta retórica. ¿La ley es contraria a las promesas de Dios? Vean que eso es lo mismo que a veces entendemos. El Antiguo Testamento es todo lo contrario al Nuevo Testamento. El Dios de la ira y el Dios de la misericordia. La ley y la gracia.
Aquí Pablo está poniendo eso sobre la mesa. Entonces, la ley es contraria a las promesas de Dios. Había una promesa que vino a través de Abraham y vino la ley y la invalidó. Y luego, como no somos capaces de cumplir la ley, vino Jesús e invalidó la ley y entonces ahora es a través de la fe. Pues la pregunta retórica al respecto de si entonces la ley es contraria a las promesas es una respuesta muy directa. En ninguna manera. Pablo no se va con rodeos, sino que simplemente responde de ningún modo. Y cuando hablamos de si la ley es contraria, estamos hablando precisamente de cómo nosotros la entendemos. Ese término griego, kata, es estar en oposición, es una fuerza que viene en sentido contrario a esto otro. Es como si la ley nos llevara para un lado y la gracia nos llevara para el otro. Y aquí Pablo está diciendo, de ninguna manera es así. Están alineados. Dios nos dio tanto la promesa como la ley. Y Dios no opera en contra de sí mismo. Por eso la respuesta es tajante, de ninguna manera. Es como si dijera, eso es totalmente impensable en el plan de Dios. ¿Cómo se les ocurre pensar que Dios nos va a dar un plan a través de la ley y luego va a tener otro contrario a través de la gracia? ¿Cómo se les ocurre pensar que Dios nos va a tener esa contradicción en sí mismo? Y la manera de explicarlo es porque si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por ley. Si la ley pudiera vivificar, vean que lo que está prácticamente afirmando es, esas cosas no son contrarias porque la ley no puede salvarnos. Esas cosas no son contrarias porque la ley no puede vivificarnos, es decir, no puede darnos vida. Si la ley pudiera darnos vida, eso entonces habría sido contrario a las promesas de Dios, porque es como si Dios nos estuviera dando una promesa a través de Abraham y luego nos estuviera diciendo, para ser salvos tienen que cumplir esto. Lo que aquí Pablo está diciendo es, esas dos cosas no son contrarias porque es que la ley nunca ha sido para salvarnos, porque es imposible salvarnos a través de la ley, porque no hay nadie que sea capaz de cumplir todos los puntos de la ley sin transgredir uno solo de ellos. Nadie. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Esas dos cosas son contrarias? No, de ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera edificar, la justicia sería a través de la ley. Es decir, la salvación, ser justos, sería a través de la ley. Pero la ley no puede justificarnos, no puede vivificarnos, no puede salvarnos. Entonces, esas dos cosas no son contrarias, porque la promesa siempre ha sido para salvación y la ley ha sido para poder darnos cuenta de cuáles son los límites que sobrepasamos, pero no depende de ello nuestra salvación. Si eso fuera así, si la ley pudiera vivificarnos, entonces es como si Dios nos estuviera suministrando un camino de salvación alternativo a Jesús. Es como si nos estuviera diciendo, vea, si quiere cumpla esto y si no es capaz, aquí está Jesús. Un camino alternativo a la promesa, a la fe, e incluso contradictorio, porque a la gracia llegamos porque no hay otra manera, porque somos incapaces. Por eso es un favor inmerecido, porque por nuestros propios méritos es imposible. En cambio, este otro camino es totalmente lo opuesto. Por sus propios méritos es posible. Usted no necesita un salvador. Usted no necesita un redentor. Y ese otro medio de salvación habría hecho de la muerte de Cristo Jesús en la cruz algo innecesario. Y habría hecho de la gracia de Dios y del sacrificio de Cristo y de la fe cosas que sobran, que no se necesitan. Entonces, para que esas dos cosas no sean contrarias, para que la ley no sea contraria a las promesas de Dios, hay que tener algo claro y es, la ley no es un medio de salvación. Por eso es que no se oponen, porque Dios no nos está entregando ni nos entregó un medio de salvación diferente o alternativo a Jesús. La ley
está alineada con las promesas de Dios, porque Dios no se contradice en sí mismo. Está alineada para mostrarnos la necesidad de ser salvos a través de Cristo Jesús. Mostrarnos la necesidad de que nos tiren un salvavidas porque nos estamos ahogando o porque ya estamos ahogados. ¿Sí ven? Pues no son dos cosas contrarias, precisamente porque lo que hace la Escritura, según lo que nos dice el versículo 22, es encerrarlo todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese a los creyentes. Es decir, la ley lo que hace es darnos claridades de lo que es el pecado, es encerrarnos en ese pecado. Esa frase encerrarnos, sucleio, es encerrar. Ese sucleio es un término que no solamente quiere decir encierro, quiere decir encerrar bajo llave, sin escapatoria alguna. Ese sucleio es, estoy encerrado y no tengo por dónde salir. Eso es lo que está diciendo Pablo. Lo que hace la ley es encerrarnos bajo llave y sin escape alguno en el pecado. Lo encerró todo bajo pecado. Eso no es sino hasta que una persona se enfrente y se estrelle contra las demandas de la ley, que reconoce que está totalmente encerrado y que no tiene salida y que no tiene medios propios para salir de ahí. Y solo en ese momento reconoce su total impotencia y ve con claridad la necesidad de un Salvador. No es sino hasta que la ley le ha apresado, nos tiene encarcelados y nos tiene sentenciados a muerte, porque recuerden que la paga del pecado es la muerte. Solo en ese momento perdemos toda esperanza en nuestros propios méritos. Nos quitamos de la cabeza esas falsas ideas de las seguridades propias y podemos venir y acudir sin reservas a Jesús, a aceptar su ofrecimiento gratuito. Eso es lo que hace la ley. La ley fue dada para encerrar a los hombres bajo pecado, hasta el punto de que les toque exclamar o nos toque exclamar, como exclamó Pablo: miserable de mí, ¿quién apartará de mí este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Todo lo que soy capaz de hacer me lleva a eso, a la muerte. Pero la gracia, la promesa es dada para que los creyentes, a pesar de saber nuestra condición, que nos da plena claridad de esa condición, la ley, a pesar de entendernos tal y como somos, podamos decir: gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Porque a pesar de que entiendo mis transgresiones, también entiendo que tengo un Señor que pagó en la cruz del Calvario mis deudas y a través de él puedo ser coheredero de todas las bendiciones de Dios prometidas a Abraham. Gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo, único medio de nuestra salvación. Para concluir, hay una discusión entre Pablo y unos judaizantes, y en el meollo de ese asunto está esa tensión entre la ley y la promesa. Y el centro de la respuesta de Pablo que estudiamos hoy fue primero darnos claridades de que el pacto con Abraham fue un pacto incondicional. Dios no puso condiciones. Dios fue el único que pasó entre los animales. Es decir, ese fue un pacto que se apoyaba por completo en la fidelidad de Dios. Un matrimonio se tiene que mantener porque ambas partes se mantengan fieles a lo pactado. Un negocio se tiene que mantener porque ambas partes se mantengan fieles a lo pactado. Aquí hubo un pacto incondicional, apoyado por completo en la fidelidad de Dios, a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestra deslealtad. El pacto con Moisés fue un pacto condicional de leyes, que se apoyaba en la fidelidad del hombre para su cumplimiento. Pero como
vemos el pacto que hizo con Abraham es un pacto permanente, no es un pacto que la ley haya revocado. La ley vino no para revocar el pacto de la promesa, sino para darnos claridades de nuestras transgresiones y darnos plena certeza de nuestra necesidad de un Salvador. Esa es la respuesta de Pablo a los judaizantes. En el pacto con Abraham, Dios le dijo, Dios nos dice, yo haré, y por eso solo Él pasa entre los animales. En la ley mosaica, Dios le dice al hombre, harás. Entonces, la promesa dio origen a una religión de total dependencia de Dios. Dependemos totalmente de Dios. En cambio, la ley habla de una religión que depende del esfuerzo humano. No están en contravía, porque recuerden que la ley no fue dada para salvar. La ley moral, pues, no está invalidada. Nuestra vida debe procurar al máximo ser guiada por los parámetros de la ley y debemos tomarla totalmente en serio, porque solo cuando la tomamos en serio somos conscientes de la profundidad de nuestras transgresiones y nos hacemos totalmente conscientes de nuestra necesidad de un Salvador. Y vivimos entonces una relación con Dios de total dependencia, que no tiene que ver con el miedo a que dependo de hacer esto o aquello. No, lo hago como fruto y como resultado de lo que Dios está haciendo en mí, pero sé de quién depende mi salvación. Sé que es un favor inmerecido, sé que es un pacto que no tiene contraparte, que sé que es un pacto incondicional y que solamente puede llevarse o solamente se llevó al culmen perfecto a través de la muerte de Cristo Jesús. El propósito de salvación de Dios, el plan de salvación de Dios, es el punto culminante, es el punto de llegada, tanto de la ley como de la gracia. La ley nos quiere llevar allá, dándonos claridades de nuestras transgresiones. Y la gracia nos dice, ya que tienes claro que en tus propios esfuerzos y en tus propios méritos no puedes, pues te presento la buena nueva. Jesús murió por ti y te entrega todo de manera gratuita, te ofrece todo de manera gratuita. Esa es nuestra esperanza y esa es nuestra creencia. Eso es el cristianismo y eso es nuestra declaración de fe.